favor, ya el padre Pedro Cancino está con nosotros. Un saludo muy especial a los que están aquí presentes a pesar de la lluvia y también a los que nos siguen a través del enlace Facebook. Les agradecemos mucho su presencia y nos disponemos para este tema del día de hoy, profundizando el Evangelio según San Marcos, la misión y el envío en el Evangelio según San Marcos. Recordemos, el primer día fue una introducción al Evangelio de Marcos con la ayuda del padre Gerson Rincón. El segundo día fue la persona de Jesús en el Evangelio según San Marcos con la ayuda del padre Andrés Pérez. En el día de ayer, la vocación y el discipulado en el Evangelio de Marcos con Monseñor Giovanni Cupitra. Y hoy tenemos la dicha de contar con la presencia del padre Pedro Cancino, quien estudió Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, y quien nos va a acompañar con este tema de la misión y el envío en el Evangelio según San Marcos, ya que estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, que sea la oportunidad para recordar la misión que Cristo le confió a los apóstoles y en la persona de los apóstoles a toda la iglesia de la cual formamos parte. Vamos a disponernos uniéndonos en oración al Santo Espíritu, orando para que sea el Santo Espíritu el que ilumine y llene de sabiduría la mente y el corazón del Padre Pedro y la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros, los que están aquí presentes y los que nos siguen a través del enlace Facebook. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Sagrada Familia de Nazaret. Padre Pedro, bienvenido. Sonia. Buenas noches para todos. Qué alegría poder acompañarlos en esta tarde y en torno a esta experiencia maravillosa del recorrido de la experiencia de la Biblia. Yo me voy a quitar este tapabocas porque estoy a más de 3 metros de ustedes. Entonces, para que puedan entenderme un poco mejor. Y para ustedes quienes están siguiendo por las redes este encuentro. Como lo dijo el padre José, ustedes vienen estudiando el texto del Evangelio de San Marcos. En la Biblia, el texto del Evangelio de San Marcos es el segundo evangelio de los evangelios que se llaman sinópticos, ¿cierto? De los que se llaman sinópticos es el segundo evangelio. Pero, como ustedes ya lo han escuchado quizá de las personas que han venido a acompañarlos anteriormente, el Evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo, es el primer evangelio que se escribe. Y por eso
es el evangelio más corto, el evangelio de Marcos, y es el evangelio que está escrito para una comunidad y son los que viven en Roma, los creyentes de Roma. Hoy quiero llevarlos por una experiencia que se narra en el evangelio de Marcos, como en todos los evangelios, pero de esta manera especial en el evangelio de Marcos, y es, como ustedes lo ven en la pantalla, envío y misión. Envío y misión. Para hablar de estos dos temas tan importantes en el evangelio de Marcos, lo primero que tenemos que hacernos es preguntas. Y vamos a ver, gracias. Digo que tenemos que hacernos preguntas porque a través de las preguntas vamos a ir dando respuesta a lo que queremos nosotros averiguar. Vamos a ver en esta diapositiva que sigue cuál es el derrotero que vamos a llevar para acercarnos hoy a estos dos títulos, y es envío y misión. Cuando se habla de misión, surgen dos interrogantes. ¿Qué es y quién la realiza? Cuando se habla de misión en el Evangelio de Marcos, surgen esos dos interrogantes. ¿Qué es la misión y quién es el que realiza esa misión? Y entonces, si nosotros hemos sido juiciosos y hemos leído el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos está construido para hacerse la lectura rápida, porque son 16 capítulos, podríamos formularnos tres preguntas en torno a esta realidad, y es, cuando se habla de misión, surgen los dos interrogantes. ¿Qué es la misión y quién la realiza? ¿Quién realiza la misión? ¿Jesús? ¿Quién realiza la misión? ¿Los discípulos? ¿Quién realiza la misión? ¿La comunidad? Tres preguntas o tres personajes muy importantes: Jesús, los discípulos o la comunidad. ¿Quién va a realizar la misión según el Evangelio de Marcos? Pues vamos a ver. Para responder estas preguntas, tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Y ese ejercicio de memoria parte del último capítulo, que es el capítulo 16. Vemos en esta diapositiva que viene justamente esa realidad. Vamos a ver la diapositiva que viene y es este texto. Ustedes tienen el texto bíblico aquí, ¿cierto? Vamos a abrir el texto en el capítulo 16, versículos 15 al 18, lógicamente en el Evangelio de San Marcos. Y encontramos una primera pregunta frente a este texto. Y este texto es el último capítulo del Evangelio. Y aparece con ese título, la misión. Entonces, Marcos nos va a hablar de la misión, es al final de su Evangelio. Este es el texto que aparece ahí. Versículos 15 al 18. Y les digo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando
el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Ese es el texto que aparece al final del Evangelio. Y que puede ser, como lo vemos en nuestra Biblia, porque en algunos textos aparece ese título y es la misión, según Marcos, la misión. Y entonces nos ubicamos en el capítulo 16 y aparece una realidad sumamente interesante, que es la que quiero que tengamos presente. Este capítulo 16, y ojalá ustedes quienes nos siguen por las redes, busquen el texto. Este capítulo 16 en el Evangelio de Marcos tiene dos características importantes y las muestro ahí con la flechita. Yo sé que los que estamos acá no alcanzamos a leer bien, pero les voy a leer. No es un final, es un comienzo. Este capítulo 16 de Marcos no es el final del Evangelio. En este Evangelio es el comienzo del Evangelio. Misterioso, ¿cierto? Es el comienzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el comienzo. Y por eso en la parte inferior ustedes ven ya dos flechas en dos sentidos, y es para leer este texto que es el comienzo del Evangelio, y les voy a explicar por qué, tenemos que conocer el antes y el después. Entonces vamos a conocer el antes de este texto que llamamos aquí el texto de la misión, capítulo 16, versículo 15 al 18. Vamos a ver. Avanzamos a la otra diapositiva. Por favor, sin perder este capítulo, vamos a irnos al capítulo 1 del Evangelio. Nos vamos al capítulo 1. En el capítulo 1 del Evangelio, que como les dije, es un evangelio escrito para la comunidad de cristianos de Roma, quien escribe el Evangelio va a describir la vida judía y las costumbres judías, pero sobre todo va a formular una pregunta importante que es la que se va a desarrollar en tres partes del Evangelio. Y la pregunta inicial del Evangelio, o sea, el resumen del Evangelio, es el capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aparece esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta se va a desarrollar en tres citas bíblicas que son las que he puesto aquí. La primera cita es este primer capítulo, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es Jesús? Y el mismo texto nos va a decir: Jesús es el Hijo ¿de quién? De Dios. O sea, el mismo Evangelio empieza a responder la pregunta. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde más se responde esa pregunta de quién es Jesús? Pasamos al capítulo 8, por favor. Capítulo 8 del Evangelio, versículo 27. Capítulo 8, versículo 27. ¿Qué dice allá? Después de la curación del ciego de Betsaida, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan de ese texto? Muy bonito. Pero llega el momento de la pregunta crucial:
para los discípulos. ¿Y para ustedes quién soy yo? Y viene Pedro y nos lanza una respuesta muy importante. ¿Qué dice Pedro? Para ustedes quién soy yo. Tú eres el Cristo, o sea, el Hijo de Dios. Dos momentos en que el Evangelio nos muestra la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Nos lo dice comenzando el Evangelio y nos lo dice en la mitad del Evangelio, porque si el Evangelio tiene 16 capítulos, la mitad, ¿cuál es? 8. 16, aquí en el capítulo 8 nos dice nuevamente, Jesús es el Hijo de Dios. Y al final, el capítulo 15, pasamos al capítulo 15, versículo 39, aparece una cosa sumamente interesante. Jesús está en la cruz, ya está crucificado, y aparece un personaje misterioso en el Evangelio, y es el centurión que está junto a la cruz. ¿Se acuerdan por qué les dije para quién se escribió el Evangelio? Para los cristianos que están ¿dónde? En Roma. Y este centurión es romano, o sea, este personaje va a representar a la comunidad de Roma. Y este centurión dice allá, versículo 39, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, ¿qué fue lo que dijo el centurión? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Miren qué bonito. Ya sabemos, todo esto es el antes de esa misión. Ya sabemos cuál es la pregunta que hace todo el Evangelio de Marcos. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y ya sabemos 3 citas donde se responde esa pregunta. En el capítulo 1, capítulo 8 y capítulo 15. Uno lo presenta el evangelista, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Otro es Pedro que dice, tú eres el Hijo de Dios. Y otro, para vincular a la comunidad de Roma, nos muestra a un soldado romano diciendo, este de verdad era el Hijo de Dios. El antes. Otra cosa importante para entender la misión es que el Evangelio se muestra en una dirección. El Evangelio se lee en un camino de Galilea a Jerusalén. Miremos esta diapositiva que viene, donde se hace esta comparación. Yo sé que los que estamos aquí no alcanzamos a leer, pero les comparto. De Galilea a Jerusalén. ¿Qué sucede en Galilea? En Galilea se desarrolla la actividad de Jesús. O sea, empieza la predicación de Jesús. Eso es Galilea. Galilea es el lugar de la actualización de Jesús, de la actuación de Jesús. Galilea es el lugar donde empieza el seguimiento, porque allí está el lago y Jesús ha invitado a 2 parejas de hermanos a que lo sigan. Andrés, Pedro, Santiago y Juan. O sea, Galilea es el lugar del seguimiento. Y es muy clave esta parte. Galilea es donde se habla de la familia de Jesús, donde crece la familia de Jesús, los discípulos. Galilea es donde Jesús se manifiesta como resucitado en este evangelio. Jesús resucitado en Galilea. Ahora vamos entendiendo por qué les decía que el capítulo 16 del evangelio
no es el final sino el comienzo. Y vamos a ver por qué. ¿Qué más es Galilea? Y aquí viene una punta importante para el tema de hoy, y es: de allí partirá la misión hacia los que no son judíos, o sea, los gentiles. De allí parte la misión. Empieza a recorrerse un camino. ¿Qué va a acontecer entonces al final del camino en Jerusalén? Jerusalén es el lugar de la llegada. Jerusalén es el lugar donde es aclamado. Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad del templo, del rey y de las autoridades. Ustedes ven en la diapositiva la maqueta del templo de Israel que posiblemente conoció Jesús. Jerusalén es siempre el lugar de contradicción, tanto que Jesús en el templo expulsa a vendedores. Es el lugar donde se proclama o se pronuncia un discurso apocalíptico. En el capítulo 13 del Evangelio nos dice de una manera especial, usando una figura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y Jesús llora, ¿se acuerdan? Cuánto quisiera que fueras como la gallina con sus pollitos. Esa es dice el discurso apocalíptico en torno a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Dios habita en el templo y donde Jesús es rechazado, donde muere y va a resucitar. Estos son los dos extremos del camino, donde empieza el recorrido, donde podríamos decir que comienza la misión y donde termina la misión, Jerusalén. Pero como ya les he dicho y he enunciado, este evangelio se debe leer desde atrás hacia adelante. Se debe comenzar a leer desde el capítulo 16 para entender. Vamos a continuar. Aparece otra pregunta. Yo les decía que este evangelio se estudia es con preguntas. ¿A quiénes involucra la misión según el evangelio de San Marcos? Ya sabemos que es un recorrido Galilea, Jerusalén. Ya sabemos que el evangelio nos formuló una pregunta: ¿y quién es Jesús? Y sabemos 3 textos bíblicos donde se nos responde esa pregunta. Pero viene otra pregunta interesante, y es: ¿a quiénes involucra la misión según el evangelio de Marcos? Vamos a mirar qué personajes están involucrados en la misión. Seguimos. Primero, ¿a qué personajes va a involucrar? A unos que vamos a conocer como discípulos y a otros que vamos a llamar apóstoles. ¿Quiénes son los discípulos y quiénes son los apóstoles? Justamente hoy leímos un texto maravilloso donde aparece, pues según las versiones de los evangelios de Lucas, los discípulos. ¿Quiénes son? El discípulo es el que cumple un discipulado. El apóstol es quien hace un apostolado. Pero entonces seguimos en la pregunta: ¿y quién es discípulo y quién es apóstol? El discípulo es el que siempre está atento para aprender, el que va siguiendo al maestro, no es el que es seguido por el maestro. El discípulo es aquel que siempre está a los pies del maestro aprendiendo, formándose para cumplir una misión. Ese es el discípulo. Entonces, dentro de los discípulos, ¿quiénes están? Mujeres, los que han sido curados y siguen a Jesús,
están los jóvenes, están los niños, están los excluidos sociales. Por eso se habla de una muchedumbre de personas que van detrás de Jesús. Esos son discípulos. Esos son los que pueden decirle a Jesús, ¿seguimos con usted o nos vamos? Y de hecho, en algunos textos Jesús va a cuestionar. Cuando muchos, por ejemplo en el Evangelio de Juan, muchos, allá en el capítulo 6, muchos después de ese discurso del pan de vida dicen, oiga, esto es difícil de entender, chao, nos vamos. Y Jesús se acerca a los apóstoles y les dice, oiga, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué contesta Pedro? Porque es que Pedro hace y deshace. Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Miren esa experiencia. En Marcos como en Lucas, los discípulos cumplen un discipulado, los apóstoles un apostolado. Si ya sabemos quiénes son los discípulos, entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Ahora sí, esa pequeña comunidad de 12 a los que el Señor ha llamado, es a los que llamamos apóstoles, que son los que siempre van caminando con Jesús. Y apóstol, la palabra apóstol significa testigo. Testigo. Hoy en la misa celebrábamos la fiesta de 2 apóstoles. ¿De quiénes? Judas y Simón. ¿Cierto? Judas Tadeo, que llamamos Judas Tadeo. Apóstoles. ¿Por qué? Son testigos. ¿Cómo dan testimonio los apóstoles? Con su propia sangre. Los discípulos, muchos de la gente que iba con Jesús, dijeron, no, esto está como muy difícil, y se fueron. Pero estos permanecieron hasta el final en esa pequeña comunidad. Entonces la pregunta que hacíamos ahora, ¿quiénes van a ser aquellos testigos de la misión? Son los apóstoles y son los discípulos. Y aquí hay una definición en esta diapositiva y es la siguiente, la leo. Discípulo es una experiencia que marca la vida, o discipulado es una experiencia que marca la vida, un llamado que precisa una respuesta. Ese es el discipulado, una experiencia que marca la vida, un llamado que marca una respuesta. El Señor lo llamó, de ahí eligió a los 12. Seguimos. Entonces, el discipulado es un llamado, como ven aquí, y por eso aparecen estos textos en el Evangelio de Marcos, donde aparece misiones, la misión a la que envía Jesús. Y vemos esto interesante. Vemos que Jesús llama en el capítulo 1, 16, versículo 16, a los 4 primeros, Andrés y Simón, Santiago y Juan. O sea, Jesús es el que llama para que sean sus discípulos, los prepara para luego enviarlos a cumplir ¿una qué? Una misión. Un llamado a los 12. Entonces ya tenía 4 discípulos y pasamos al capítulo 3 y ya se forma esa comunidad que vamos a llamar apostólica, comunidad de los 12. Aparece la vocación de Leví, que es Mateo, y aparece esta realidad y es el discipulado no se plantea en términos de heroísmo, sino de respuesta de fidelidad. O sea, Jesús no llamó a los más fuertes,
No, porque el discipulado no es un heroísmo. Miren qué bonito es, eso lo dice el Evangelio. El discipulado no se trata de héroes, se trata de fidelidad. Fidelidad. No es el más fuerte, no es el más sabio, no es el más erudito, no es el más entendido, sino aquel que permanece, ¿qué? Fiel. Ese es el discipulado, ese es. Es como el cristiano de hoy. No se trata de que llenemos el templo y ojalá, ya que vamos a empezar a volver a esa experiencia, aquí es donde se va a probar quién es el fiel. Eso es el discipulado. Seguimos. Una enseñanza, porque Jesús llama a los discípulos es para enseñarlos. Jesús, como enseña, en parábolas y parte del anuncio de su pasión. Jesús enseña en parábolas y explica qué es lo que va a hacer en Jerusalén. O sea, su misión, porque vuelvo e insisto, la misión no es solamente del discípulo, es también la misión de Jesús y la misión de la comunidad. Pero viene la misión, tercera diapositiva, avanzamos, y es esto, lo que sigue ahora, a la otra diapositiva, una misión. En el Evangelio de Marcos vemos la misión de los 12, pero también vemos la misión de los 72, a los que envió de 2 en 2. Ahí están los discípulos, 272, de 2 en 2, los envía. Ellos son los partícipes de la misión. Los partícipes de la misión, 72 y los 12. Y dice el texto, y les dio poder para curar enfermos, para expulsar demonios. ¿Saben por qué Jesús les da poder? Porque Jesús sabe que muchas personas necesitamos signos para creer. Y si los discípulos no hacen signos y solamente van a predicar, muchos no los van a escuchar. Y así sucede en la vida de un creyente. A veces precisa de los signos para que su fe crezca un poco. Y por eso la liturgia de la iglesia es rica en signos. Si ustedes vienen a un bautismo y ven que el padre no le echó el agua en la cabeza al niño, ¿ustedes se van para la casa pensando que ese niño quedó bautizado? No, porque usted necesita ya que le caiga el agua en la cabeza al niño. Signos creíbles. Ahí ya el padre José les explicará luego la liturgia del bautismo. Liturgia, sacramento. Pero la gente necesita signos. Jesús capacita a sus discípulos que hagan signos. La misión de los 12 y la misión de los 72. Vayan. La palabra misión quiere decir eso, envío. Vayan. ¿Vayan a dónde? Seguimos, por favor. Estamos hablando de los que colaboran en la misión. Y aquí aparece una parte hermosísima del Evangelio de Marcos. Y son las mujeres. Las mujeres. La mujer en el mundo del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos se va a usar una expresión y es discípulas. Discípulas. Vamos a ver, avanzamos por favor. En la lectura del Evangelio de Marcos, la visión que tiene el evangelista y Jesús es diferente. ¿Diferente de quién? De los otros evangelios. O sea, aquí la visión de Jesús y Marcos coincide, pero los otros evangelios no es que no tengan en cuenta, sino que este evangelio le da una importancia al papel.
Marcos es el evangelio que más relatos en torno al protagonismo de las mujeres señala. 16 pasajes donde habla del papel de la mujer. Como discípula. Avancemos. Miren este cuadro. ¿Cómo nosotros descubrimos el discipulado de la mujer y la misión? Si Jesús, según los evangelios, primero llamó a 4 y luego fue llamando a Leví y constituyendo a los 12, ¿dónde hay un pasaje bíblico que diga que Jesús llamó a esta mujer para que lo siguiera? No aparece, pero aparece una cosa muy bonita en los evangelios, y es que aunque las mujeres, o no aparece un relato donde Jesús llame a la mujer asume un papel discipular en 3 acciones. Primera acción, siempre seguían a Jesús. Siempre seguían a Jesús. El papel de la mujer en la vida de la misión y de la iglesia es importante. Si revisamos nuestra vida parroquial, los que tenemos parroquia, ¿quiénes son las que más vienen a la misa? Mujeres. ¿Quiénes son las que más se acercan a colaborar en la parroquia? Catequistas, ministras, proclamadoras, están en el pan partido y compartido. Mujeres. Mujeres. ¿Por qué? Siempre van en seguimiento de Jesús. Las mujeres que aparecen en este texto. Segunda característica. Servían. El servicio del que habla el Evangelio no es un servicio doméstico. No es que nos imaginemos a las mujeres allá siguiendo a Jesús detrás de los 12 y un poco de gente allá para cocinar. No, quizás sí, pero aquí el servicio es otra cosa. ¿Servían a quién? Servían a la misión que está haciendo Jesús al recorrer el camino. Sirven a los hermanos necesitados. Sirven. Es un servicio y eso lo hacen las mujeres. Y una tercera clave muy importante es esta: acompañado. Cuando les pregunten a ustedes en torno a la misión de la mujer en el Evangelio de Marcos y a lo que se llama el discipulado de la mujer, estas 3 acciones son las que dan sentido al discipulado de las mujeres. Aunque no aparece un texto donde dice que Jesús llamó a 12 mujeres, las mujeres siempre ¿qué? Seguían, servían y ¿qué? Y acompañaban. Y les voy a mostrar por qué. Sigamos, por favor. En el capítulo 14, versículo 1, versículo 3 al 9, aparece una imagen de aquella mujer que lava los pies de Jesús con un perfume y se los seca con sus cabellos. Esta imagen es la imagen del discipulado perfecto. ¿Y por qué digo del discipulado perfecto? ¿Se acuerdan cuando les dije el discipulado son los que siempre están a los pies de quién? De Jesús. Son los que siempre están aprendiendo de Jesús. Son los que siempre están sirviendo. Y son los que siempre están acompañando. Esta imagen que está aquí puesta no corresponde al Evangelio de Marcos. Porque en Marcos el Evangelio no dice que la mujer le lavó los pies a Jesús, sino que lo ungió en la cabeza. Marcos no dice que la mujer le... Esta es el Evangelio de Juan, esta imagen. La puse ahí para explicar lo siguiente.
Siempre pensamos, cuando escuchamos que una mujer se acerca a Jesús a ungirlo, rápidamente en los pies de Jesús. Pero en Marcos, esta mujer no unge los pies de Jesús, le unge la cabeza. Le unge la cabeza como una expresión de servicio. Ahí está la mujer. Este es un texto que reta a los discípulos, porque los discípulos varones no hicieron esto. Esta mujer sí. Este texto va a ser un problema más adelante, porque ahí van a confundir a tres Marías, o mejor dicho, a dos Marías. Una que es María Magdalena y otra que es María, la hermana de Lázaro. Porque en los evangelios aparecen tres unciones. Esta de la mujer en la cabeza, si es el evangelio de Marcos. Otra en los pies, que es María, la hermana de Lázaro. Y otra unción es la que aparece en el sepulcro. ¿Se acuerdan que va una mujer muy temprano en la mañana a ungir un cadáver? Y resulta que cuando llega ya no hay cadáver. Y entonces empezó un problema. No hay a quien ungir. Las tres unciones del evangelio. Sigamos, por favor. Aquí rápidamente, como estamos hablando del discipulado de la mujer, aparece una cosa sumamente interesante. ¿Se acuerdan la última palabrita que aparecía allá de las tres? La primera, ¿cuál es? Seguían. Segunda, servían. Y tercera, acompañan. ¿Por qué los evangelistas nos narran los pasajes del sepulcro de Jesús y de la resurrección de Jesús? Por el testimonio de las mujeres. Si estas mujeres no hubiesen estado lejos de la cruz, porque estuvieron lejos de la cruz, pero miraban dónde lo pusieron, no sabríamos dónde habrían puesto a Jesús. Si estas mujeres, como María Magdalena, que nos muestra Juan, no va temprano al sepulcro, porque ya sabía dónde estaba, a ungir el cadáver, no habríamos tenido noticia de la resurrección. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, es la mujer quien es testiga. Las mujeres van acompañando a Jesús hasta donde no llegaron los hombres. Esa es la misión de la mujer en este texto. Muy bonito, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos leído este texto y nos hemos quedado en algunas cosas, pero cuando miramos esta realidad, y pasemos por favor a la otra diapositiva, vemos esto. Pongamos otro clip, por favor, para que aparezca la letra. El discipulado de las mujeres alcanza su máxima expresión en la pasión de Cristo. Las tres mujeres de la cruz, el entierro y la tumba vacía. Las mujeres en el relato son partidarias y discípulas. Vienen de Galilea porque lo han seguido y lo han servido. Y hay una cosa muy bonita y es, ninguna traiciona, no buscan puesto o reconocimiento, solo quieren estar cerca de Jesús. Siguen, sirven y acompañan en silencio. Esa es la misión de la mujer en este texto. ¿Qué va a acontecer entonces? Porque nos hicimos la pregunta, ¿quiénes son los testigos o los que van a realizar la misión? Primero Jesús. ¿Y por qué digo primero Jesús? Porque Jesús recibió este encargo. Vamos a ver cuál es el encargo. Sigamos, por favor. ¿Qué implica entonces la actividad misionera? Un mensaje. O sea, el encargo de Jesús es predicar un mensaje.
¿Cuál es? Mírenlo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en qué? En el Evangelio. Eso está al comenzar el Evangelio. Capítulo 1, versículo 15. Ahí está. Jesús, que tiene la misión de llegar a Jerusalén, tiene la misión de anunciar el reino. El anuncio que prepara Jesús, que predica Jesús, que muestra Jesús, es el reino. El anuncio que van a recibir en la formación los discípulos y apóstoles junto a las mujeres es ir a predicar ¿qué? Esto. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia, la buena nueva. Conviértanse. Este es el anuncio. Este es el anuncio. ¿Pero de cuál reino? Y ahí viene la otra presentación. La predicación de Jesús, o en la predicación de Jesús, nunca se dice qué es el reino. Nunca. Y ya les voy a decir por qué. Pero sí se dan las pautas necesarias para reconocer ese reino. Y para eso Jesús usa parábolas y discursos. Estos días, si ustedes han sido juiciosos y han participado en la Eucaristía, Jesús ha usado dos parábolas, pues en el Evangelio de Lucas, pero nos ven para acá, donde dice cómo crece el reino. Y usaba dos parábolas de dos cosas pequeñas, porque el reino es pequeño y se hace grande: el grano de mostaza y el granito de levadura. ¿Se acuerdan? Para que crezca hay que sembrarlo, cuidarlo, protegerlo. Pues es lo que predica Jesús. No dice qué es el reino. ¿Y por qué Jesús no dice qué es el reino? ¿Es que no lo ha dicho? Sí lo ha dicho. Pero ¿saben qué pasó? Mucha gente volteó la mirada, cerró el oído, abandonó a Jesús, y entonces Jesús, como buen pedagogo, cambia la pedagogía y entonces va a decir: bueno, yo les estaba diciendo que es el reino, pero ustedes no quisieron, ahora descúbranlo. Y las parábolas nos ayudan a eso, a ir descubriendo el reino. Ese mensaje que predica Jesús en el capítulo 1, versículo 5. Conviértanse, que el reino de Dios está cerca. Es la misión de Jesús. Es la misión, anunciar el reino. Y esa es la misma misión que van a llevar los discípulos. Sigamos, por favor. Algunas características. El reino no es solamente el tema central de la predicación de Jesús, es también, y como aparece aquí, es el que anuncia a Jesús, es la invitación y es la enseñanza que orienta la salvación. Eso dice ahí. Lo resumo porque yo sé que no alcanzamos a leer la letra. Pero eso es el reino para Jesús. Y ese es el mensaje de la misión. El mensaje de la misión. Sigamos, por favor. Aquí está Jesús enseñando en discursos y parábolas. Entonces aparecen parábolas del reino, discursos en torno al reino. Seguimos, por favor. Y aparece esto. ¿Qué es el reino? Es el anuncio de Jesús y el contenido de la misión de los discípulos. Miren qué explicación tan bonita. El reino es el anuncio de Jesús y el contenido de la misión de los discípulos. El reino es una experiencia de salvación que crece
y se descubre a la medida de la fe. El reino es una experiencia dinámica, así como el granito que se siembra va creciendo. Es la tarea de todo creyente que asume y vive la llamada de Dios a ser heredero de la eternidad. Es la experiencia en la cual se asoma el rostro del Padre. Eso es el reino. Jesús deja claro que el reinado de Dios acontece en el ahora de la vida, circunstancia que prepara para la eternidad. Yo les voy a dejar estas diapositivas acá, están en el computador, para que ustedes los que están aquí, todos ustedes, tengan acceso a este material. Entonces, para que ustedes no se afanen, porque los veo así como los discípulos tratando de descubrir el reino, o sea, apretando los ojos a ver si vemos un poco más, pero la letra no nos da, no se afanen. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, después de ver lo de antes, nos vamos a concentrar muy rápido en el ahora. Miren todo lo que hemos aprendido hoy de este Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es la síntesis de una pregunta: ¿y quién es Jesús? Y la respuesta la vemos en 3 versículos: es el Hijo de Dios. Eso lo aprendimos. Y quizá ustedes lo escucharon estos días. Segundo, ¿para quién se escribió el Evangelio de Marcos? Para los cristianos que están en Roma. ¿Cierto? Tercero, Jesús tiene una misión. Y la misión es predicar ¿qué? El reino de Dios. Cuarto, ¿quiénes son los partícipes de la misión? Los que llamamos discípulos, los que llamamos apóstoles, y dentro de los discípulos también están ¿quiénes? Todos nosotros, pero sobre todo ¿quién? Las mujeres. En este Evangelio, 16 versículos hacen referencia al papel de la mujer. Y llegábamos ahora, ¿cómo predica Jesús el reino? Discursos y parábolas. Y llegamos a esto nuevamente, que es el capítulo que está puesto al final del texto, pero que yo les dije es el comienzo de este Evangelio. Y miren por qué. Ubíquense ahora sí, capítulo 16. El título que aparece allí es, en el capítulo 16, versículo 1, habla del sepulcro vacío. Y en el versículo 9, las apariciones del resucitado. Permítanme leo del versículo 9. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero ¿a quién? María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él y estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. La contraposición: la mujer cree, pero los discípulos no. Siguen. Dicen siempre. Bueno, no siempre. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que iban camino a una aldea. El capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Discípulos de Emaús. Ahí está. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a estos. O sea, a los que los discípulos fueron a contarles, tampoco creyeron. Por último, estando a la mesa de los 11, se les apareció y les echó en cara su incredulidad. Entonces llegamos aquí y es, este texto donde se habla de la misión es en el contexto de la aparición del resucitado. Y es cuando contemplan y tienen la experiencia con el resucitado, cuando los discípulos entienden quién es Jesús. O sea, es hasta aquí
donde los discípulos entienden con quién caminaron y quién los preparó para cumplir la misión. Es hasta aquí. O sea, necesitaron verlo y contemplarlo resucitado. ¿Para qué? Para creer. Y por eso, como empieza esta experiencia, sucede lo siguiente. Jesús les dice, vayan a Galilea. Allá nos encontraremos. Vayan a Galilea. ¿Se acuerdan cuando empecé la exposición que les dije? ¿Dónde empezó la misión de Jesús? En Galilea. O sea, volver a Galilea es recomenzar de nuevo. Pero ahora no van a caminar con un Jesús a quien ellos lo ven como un fantasma, porque así sucedió cuando iban en la tormenta, ¿se acuerdan? Sino que ahora van a caminar con un Jesús resucitado. Y por eso ahí es donde toma fuerza la misión. Si la misión no está acompañada del resucitado, es una misión vacía. Y lo muestra este texto. Por eso dice lo siguiente. Ahora sí, el texto que yo digo siempre, que es el principio del Evangelio, porque hay que volver a Galilea, a recomenzar. Vayan por todo el mundo. ¿Cuál es todo el mundo? Pues la Galilea, el país. La misión, según Marcos, es la predicación del Evangelio del reino a toda criatura. Miren qué bonito esto. La misión, según Marcos, y lo muestra este texto, es la predicación del reino a toda criatura. Miren esto. O sea, el Evangelio también se predica a lo creado. Hay que predicar el reino. Más adelante Pablo, en la carta a los Romanos, va a decir, la creación entera gime con dolores ¿de qué? De parto. O sea, cuando llegue el juicio, la creación entera también pasará por un juicio. También. Pero dice el texto de Marcos, prediquen el reino a toda criatura. ¿Quién es toda criatura? Es una acción y una actitud de constante salida. Empezó en Galilea, caminaron con un Jesús a quien no reconocieron y ahora cuando está resucitado vuelven a Galilea para comenzar a caminar con un Jesús vivo y resucitado. Ahora sí reconocen y responden los discípulos la pregunta del Evangelio. ¿Y quién es Jesús? Ahora sí aprendieron la respuesta. ¿Él es quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La misión es la predicación de un buen evangelio, de una buena noticia. La misión es salir, predicar, colaborar y confirmar. Que si ustedes ven el texto del lado derecho de ustedes, son las palabras que están resaltadas en negrilla. ¿Sí se dan cuenta? La misión es salir, predicar, colaborar y confirmar. Es recorrer un camino, el camino con el resucitado, para hablar de la resurrección y para hablar de la salvación. Esa es la misión en este Evangelio. Para ir concluyendo esta charla, y ahora sí venimos nosotros, porque nosotros nos involucramos en esta misión. Nosotros estamos invitados a ser esos discípulos misioneros del reino. O sea, lo que hizo Jesús, prepara a los discípulos para que vayan a predicar el reino. Nosotros somos misioneros del reino. Hoy, cuando ustedes se han acercado, ustedes quienes siguen esta transmisión en su casa, escuchamos esta explicación de la misión. Ahora sí se acuña la palabra envío. Todo quien es preparado para una misión es enviado.
Y el envío que se hace hoy es a usted, a usted, a usted y a mí, para ir a predicar el reino. Y es la tarea, para ir a predicar ese reino, para ir a cumplir la misión, para ir a hablar a la creación entera. Y lo dice este texto, porque es una constante salida para mostrar el rostro de Dios y para caminar con el resucitado. Ahí es donde empieza el Evangelio, en la misión, en el envío, en la predicación de la buena noticia, en la predicación del reino. Y esa es una tarea de todos nosotros. Porque ahora sí Marcos nos habla a ustedes que están aquí acompañándonos y a ustedes quienes están en la casa. Le está hablando a usted y lo está motivando y la motiva a que no olvide que usted es un discípulo y es un misionero. Y que la misión tiene un mensaje, el reino. Y que usted es preparado y enviado a cambiar el mundo. Pero para eso necesitamos vivir esta experiencia de no ver a un Cristo muerto, porque pasa por la muerte, sino de sentirnos acompañados por un Cristo que resucitado. Resucitado. No olvidemos, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura, y el que crea y se bautice se salvará. Cree. Mire, aquí hay una cosa muy bonita en este texto. Por pedagogía la iglesia bautiza a los niños pequeños, nosotros bautizamos a los niños pequeños. Y digo pedagogía, ¿por qué? Porque es como la comparación de una semillita y los sacramentos están puestos como el proceso de crecimiento de una persona. Entonces el niño pequeño es como la semilla, necesita agua, bautismo. Pero aquí el ejercicio es diferente, dice, hay que creer para bautizarse. La época, era la época de Jesús, creer para ser bautizado. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Aquí el punto está en el creer, en la experiencia de la fe. Dios no condena a nadie. Nosotros somos los que cerramos la puerta detrás de nosotros. El que crea se salvará. Ellos salieron, o sea, fueron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Hoy nosotros tenemos signos como discípulos para mostrarle al mundo. Tenemos signos, porque el Señor nos capacita también. Y un signo es creer. Y un signo es ser testimonio. No hay evangelio más grande para una persona a veces que el testimonio de un cristiano. ¿Cierto? El testimonio de un creyente. Porque a veces podemos decir cosas muy bonitas, pero si lo que digo no concuerda con lo que hago, pues no cree. Es creer para vivir y vivir para predicar. Bueno, gracias. Es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Espero que hayamos aprendido alguna cosita. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenas noches.
Sí, ya te voy a explicar. Miren, esas figuras de los evangelistas como un toro, un león, un águila y un hombre, que son las figuras de los evangelios, son figuras que se pusieron hacia las primeras épocas del cristianismo, porque representan, por ejemplo, el león, la fortaleza, ¿sí? El hombre, pues el hombre, el buey, la fuerza también, el águila, Juan, el que vuela alto, porque su reflexión es alta, pero eso no aparece tanto en el texto. De hecho, aparece en el libro del Apocalipsis. Si ustedes leen allá en la liturgia del capítulo 4 del Apocalipsis, se habla de las 4 figuras que más adelante fueron acuñadas en los evangelios, pero son figuras representativas. ¿Y por qué a Marcos se le representa con esta figura? Por la valentía en su predicación. Otra pregunta. Pregunten. ¿Quedó claro? ¿Queda claro? Pues yo sí tengo que hacerles una pregunta. Permítame, Padre. Mire, empezamos una época muy bonita en la iglesia que es el sínodo, ¿cierto? El sínodo. Estamos con el sínodo. Y el sínodo es el ejercicio de hacer camino juntos, pero también de escucharnos juntos. Y creo que esta oportunidad que nos ha planteado el Padre José a ustedes, quienes están aquí, ustedes quienes siguen la transmisión, es una época muy bonita para acercarnos a la palabra, porque la palabra nos permite escucharnos. Y ya en la pedagogía de la iglesia se nos invita a abrir el corazón y aportar lo mejor a la iglesia. Y yo los invito a eso. Qué bonito estas charlas y este aprendizaje en torno a los evangelios. En esta época el evangelio de Marcos, que ustedes han estudiado juiciosos esta semana, pero sobre todo en torno a la misión. Hoy nos vamos a ir de este tema y la vida va a continuar. Pero no olvidemos, hay que volver a la Galilea. Allá está la Galilea de nosotros, pero no dejemos a Jesús resucitado solito. Para cumplir la misión hay que caminar con Él. Muchísimas gracias, muy amables. Le agradecemos al Padre Pedro Cancino su compañía en el día de hoy y toda su sabiduría. Muchas gracias, Padre Pedro. Muchas gracias a ustedes que a pesar de la lluvia y del frío se han mantenido perseverantes y fieles. Muchas gracias. Y hoy le damos muchas gracias a las santas mujeres que nos acompañan, que siguen a Jesús, que sirven a Jesús y que nos acompañan. Invitación muy especial para mañana, cierre de oro, cierre con broche de oro, cómo orar con la Biblia. Vamos a hacer un taller de oración con la palabra de Dios, con algún texto del Evangelio de Marcos, Lección Divina. Estará del diácono Juan Felipe. Entonces mañana tendremos nuestro último encuentro, clausura, ceremonia, merienda. Entonces están cordialmente invitados. Mañana a las 6:40 concluimos con una oración a la estrella de la evangelización. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Buena noche. Muchas gracias.